Todos, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la polarización por realimentación de colector, que es otro de los tipos en cuanto a las configuraciones de los transistores. Ya en su momento vimos la polarización en función del emisor común y en este caso también la polarización en base a la base común, o la polarización fija en este caso, como también se le puede llamar. Vamos a explicar primero de dónde se obtienen las fórmulas, en qué consiste la polarización por realimentación de colector. Y aquí pues tenemos una pequeña definición. A la larga pues este pues, no es más que un circuito sencillo que nos va a presentar mejor estabilidad en cuanto a la amplificación como tal, ¿verdad? Esta mejora es considerable si lo comparamos en este caso en cuanto a la polarización fija o la polarización en este caso de emisor común. Pero también debemos considerar que también existe la polarización por divisor de voltaje y esta pues es mucho mejor que la polarización por colector común. Aquí podemos ver un esquema básico, está el voltaje como tal, está la resistencia de base, la resistencia colector, y está la salida del emisor. En este caso, pues aquí tendríamos como salida la resistencia de colector y como entrada la resistencia de base, o la base como tal, podríamos considerarlo de esta manera. Tenemos varias fórmulas acá que nos están presentando. Una de ellas es el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje, en este caso base emisor, más el voltaje colector base. El otro sería la corriente colector va a ser igual a la ganancia por corriente de base. Y la otra fórmula que tenemos es la corriente emisor es igual a la suma de la corriente colector más la corriente de base. Y sabemos, a menos que se cambie el valor o el elemento en este caso, que el voltaje mínimo necesario entre la base y el emisor es de 0.7 voltios. Muy bien, en base a estas fórmulas pues nosotros podemos venir y encontrar la fórmula para la corriente de base, la fórmula de la corriente colector y la fórmula del voltaje colector emisor. Esto cuando nos piden encontrar, por ejemplo, el punto de trabajo. Para poder encontrar el punto de trabajo, que no es más que la intersección entre la corriente colector y el voltaje colector emisor, es necesario tener en este caso como punto de referencia o partida la corriente de base. Es necesario tenerlo para encontrar los otros dos. Y aquí hay algunas fórmulas que nos presentan. En base a estas fórmulas pues ya se pueden realizar todos los cálculos necesarios. Pero eso es lo que vamos a explicar a continuación. De dónde salen estas fórmulas y cómo es que funcionan ya a través de un ejemplo práctico. Muy bien, voy a compartirles otra pequeña pantalla para que ustedes puedan ir viendo cómo ir encontrando cada una de ellas. Aquí tenemos un pequeño esquema. Este esquema, si ustedes pueden observar, es el mismo que se presentaba anteriormente, solo que ya tiene valores en este caso. Pero en este momento vamos a analizar el recorrido prácticamente de la malla para ir obteniendo los valores necesarios. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el recorrido específicamente de esta malla, yo tendría que considerar el hecho de que tendría que iniciar colocando los signos de acuerdo al análisis de mallas, ¿verdad? Por ejemplo, ya sabemos que la fuente de voltaje como tal, pues tiene ya una polarización específica y esa pues no la podemos cambiar. Aquí sería positivo y aquí negativo. Si nosotros siguiéramos esta dirección en la corriente, ¿verdad? Entonces prácticamente tendríamos que agarrar de aquí hacia acá. Entonces, por ejemplo, aquí entraría positivo y saldría negativo. ¿Qué significa esto? Entra una cantidad mayor de corriente y al pasar por la resistencia se reduce.
siguiendo el trazo, aquí tendríamos la otra, aquí sería positivo y aquí sería negativo. Siguiendo la trayectoria nos topamos con esto. Aquí está positivo y negativo, y esto pues nos va a venir a representar a nosotros el voltaje existente, ¿verdad?, entre la base y el emisor. Siguiendo la ruta terminaríamos aquí prácticamente. Entonces, si se dan cuenta ustedes, aquí al recorrido que acabamos de efectuar, pues le van a afectar la resistencia colector, resistencia de base, el voltaje, en este caso base emisor, y la fuente de voltaje original. Así es como lo estaríamos trabajando. Bueno, y en base a esos datos, pues ya podemos venir nosotros y generar una expresión y encontrar en este caso nuestra corriente de base o la fórmula necesaria para dar con el valor de la corriente de base respectivamente. Bueno, otro aspecto que debemos tomar en consideración es el siguiente. Por ejemplo, si ustedes pueden observar, aquí hay un nodo y resulta que nosotros sabemos que esta es la resistencia del colector. Sin embargo, a partir de este nodo aquí va a estar la corriente de colector, pero aquí tenemos una corriente X, ¿verdad? Podríamos llamarla así. Aunque sin embargo, si ustedes observan el recorrido, si volvemos a ver el recorrido acá, realmente la corriente en este caso del emisor es al final la que va a estar llegando a ese punto. Por lo tanto, vamos a igualar después que esta corriente X va a ser igual a la corriente del emisor, la que está llegando a la resistencia del colector. Entonces, ¿qué de operaciones debemos realizar en este caso? Vamos a ocultar un poquito esto. De acuerdo al recorrido que estamos haciendo, nos quedaría lo siguiente. Iniciando por la fuente de poder, si ustedes recuerdan, teníamos en este caso más 20 voltios. Entonces aquí tendríamos el voltaje prácticamente, ¿verdad?, el VCC, menos, ¿verdad?, la resistencia de colector por la corriente que está pasando en ese momento ahí. Pero como les decía, esa corriente la vamos a igualar a la corriente emisor. ¿Por qué vamos a hacer esto? Voy a ocultar un momento y voy a explicar esa parte. Lo vamos a hacer acá. Resulta que esa corriente X que estoy colocando ahí, va a ser igual a la suma de la corriente colector más la corriente de base. Y si ustedes recuerdan, la fórmula de la corriente de emisor pues es exactamente la misma, la corriente de colector más la corriente de base. Por lo tanto, yo puedo decir que esta corriente X es igual a la corriente de emisor. Entonces, la corriente que va a llegar a este punto va a ser la del emisor. Esta es la corriente que voy a estar utilizando aquí. Entonces, esa corriente X, como les digo, pues es igual a la corriente de emisor. Así sencillo. Bueno, entonces acá, siguiendo con nuestra expresión, tenemos en este caso que mi resistencia de colector va a ser igual, va a estar multiplicando a lo que es la corriente de emisor. Siguiendo el recorrido, tendríamos que menos la resistencia de base por, en este caso, la corriente de base, menos el voltaje base emisor, y esto va a ser igual a 0. Y ahí tendríamos nuestra expresión. A partir de ahí yo voy a encontrar la fórmula respectiva para poder encontrar nuestra corriente de base.
Previo a esto debemos recordar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, las fórmulas necesarias de colector, de emisor en este caso, para encontrar la corriente. Quizás nos van a servir. Por ejemplo, acá, esta corriente de emisor, pues yo tengo que tratar la manera de sustituirla y trabajarla en función de la corriente de base, si eso es lo que yo quiero encontrar. Y hay una fórmula que me permite hacer eso. Por ejemplo, la corriente de emisor va a ser igual a la ganancia por la corriente de base más la corriente de base. Esa es una fórmula. Simplificada, podemos decir en este caso que la corriente de emisor es igual a 1 más la ganancia por la corriente de base. En pocas palabras, y sacamos el factor común de la anterior y nos queda esa nueva expresión. Entonces esos son los sustitutos prácticamente de la corriente del emisor a la hora de trabajar la primera expresión. Entonces recuerden bien estas fórmulas. Estas nos van a servir en este momento. Vamos a borrar un momento esto, que solo nos sirvió para explicar la sustitución que vamos a hacer a la fórmula original, o en este caso a la expresión original. Entonces acá cómo nos va a quedar el voltaje menos la resistencia de colector por, y en lugar de la corriente del emisor yo voy a colocar su equivalente de acuerdo a la fórmula que mencioné antes, por 1 más la ganancia por la corriente de base menos la resistencia de base por la corriente de base menos voltaje base emisor. Esto es igual a 0. Ahí está. Si nosotros queremos reexpresar esto, dejamos los voltajes de un lado y las otras expresiones que están restando pasan a sumar en ambos lados de la ecuación, o la igualación en este caso, para poder irlos reduciendo. Entonces, ¿cómo queda esto? Los voltajes los vamos a dejar del lado izquierdo, voltaje principal menos el voltaje base emisor va a ser igual a lo que es, como estos están restando, pasan a sumar a ambas partes para anularlos. Entonces me quedaría resistencia de colector por 1 más beta por la corriente de base más la resistencia de base por la corriente de base. Y ahí tendríamos la expresión. Ahora, ¿qué hacemos? Pues simplemente vamos a reducir términos semejantes. Si se dan cuenta, aquí tengo corriente de base y corriente de base. Entonces estoy tratando la manera de reexpresarlo todo en función de la corriente de base para poderlo despejar. ¿Cómo queda esto? Bueno, el voltaje de colector menos el voltaje base emisor. Aquí estoy explicando paso a paso todo el proceso para que ustedes entiendan de dónde salen las fórmulas. Va a ser igual prácticamente a la corriente de base, que es el común en ambas expresiones, por, aquí me quedaría la resistencia de colector por 1 más la ganancia más la resistencia de base. Así quedaría la expresión en este momento. Si despejamos la corriente de base, que es la que me interesa, entonces ¿cómo queda la fórmula final? Otra cosa que debo tomar en cuenta acá es que esto está multiplicando, lo que está entre paréntesis a la par de la corriente de base pasada, se divide en ambas partes y ya lo puedo reexpresar. Entonces la fórmula final quedaría
corriente de base va a ser igual. Vamos a correr un poco esto. Va a ser igual al voltaje. Vamos a arreglar un poco aquí. Al voltaje colector menos voltaje base emisor. Todo esto dividido la resistencia de colector por 1 más la ganancia, en este caso, más la resistencia de base. Y ahí tenemos nuestra fórmula. Y si se dan cuenta, esta fórmula coincide con la fórmula de la presentación que les mostré al principio. Eso es en cuanto al recorrido que se hace a la primera malla para poder encontrar la corriente de base. Ahora, yo necesito encontrar en este caso la fórmula para el voltaje colector emisor. Resulta que ahí debo realizar otro recorrido. Ahora mi recorrido va a estar acá, de aquí hacia acá. Ya tenemos los signos respectivos, más, menos, aquí entraría más, saldría de menos, solo que aquí estaría el voltaje colector emisor. Aquí estaría la resistencia de colector y ya sabemos que ahí hay una corriente, hay dos corrientes, está la corriente colector, pero también está la corriente de emisor acá de este lado, que llega al final de este lado. Entonces son los valores que me van a servir para generar mi próxima ecuación. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a generar una expresión en función del recorrido que acabamos de hacer. Entonces sería mi voltaje de colector menos la resistencia de colector por la corriente de emisor, menos voltaje colector emisor, y esto va a ser igual a 0. Si despejamos aquí simplemente el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje de colector menos, en este caso, la resistencia de colector por la corriente emisor. Y ahí ya tenemos una fórmula. Si no tuviéramos la corriente emisor, pues entonces esta fórmula la podemos cambiar. Esta sería mi primera fórmula. Entonces la otra forma o la otra fórmula para encontrar el voltaje colector emisor sería de esta manera: voltaje colector menos la resistencia de colector, y en lugar de la corriente emisor coloco esto, 1 más la ganancia por la corriente de base. Esta sería la segunda fórmula. Entonces ahí ya tenemos dos fórmulas aplicadas al voltaje colector emisor. Y la fórmula de la corriente colector, pues ya la tenemos, pues no es más que en este caso la ganancia por la corriente de base. Esa no cambia. Ahí ya tenemos la fórmula necesaria para la corriente colector. Son las fórmulas ideales en este caso para poder ir trabajando, y de esta manera las obtenemos a través de el análisis de mallas. Un análisis sencillo, si ustedes se dan cuenta. En su momento puede que exista la resistencia de emisor, entonces ya se trabaja con la corriente y la resistencia de emisor en las mallas, y simplemente se simplifica para a la hora de modificar la fórmula. Bueno, entonces acá vamos a plantearles el siguiente ejemplo en función de estas fórmulas que acabamos de encontrar. Por ejemplo, entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Resulta que me plantean lo siguiente: me están dando este circuito que está por polarización de colector común. Me están diciendo que tengo un voltaje de 20 voltios acá. Y también me están diciendo que tenemos una resistencia de base de 100 kilo ohms,
una resistencia colector, en este caso de 4 kilo ohms, y ya sabemos que el voltaje en este caso base emisor es de 0.7, es el mínimo necesario para funcionamiento si es silicio, ¿verdad? Si es germanio puede ir variando entre 0.5 a 0. O 0.4 a 0.5. Hay varios valores aquí de acuerdo al autor, pero se puede manejar 0.5 en este caso voltios. Ahora, aquí ya tengo los datos principales, pero me hace falta la ganancia. Entonces imaginemos que la ganancia de este problema sea de 200. Esta va a ser mi ganancia. Beta va a ser 200. Y me piden que encuentre el punto de trabajo, ¿verdad? Para este ejercicio, en pocas palabras. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a venir y vamos a colocar los datos que yo necesito. Por ejemplo, sabemos que la ganancia es de 200. Me están pidiendo en este caso el punto de trabajo. El punto de trabajo normalmente lo representamos con la letra Q. Para encontrar el punto de trabajo necesitamos la corriente colector y en este caso el voltaje colector emisor. Esta es la intersección que necesitamos para el punto de trabajo. Pero sabemos que para encontrar la corriente colector necesitamos la corriente de base. Ya tenemos la fórmula de la corriente de base. Entonces, paso número 1, encontramos la corriente de base. La corriente de base, en este caso ya vimos cuál era la fórmula, es igual al voltaje de colector menos el voltaje base emisor dividido la resistencia de colector, esto multiplicado 1 más la ganancia por la corriente, en este caso, o la resistencia de base, perdón, vamos a arreglar esto acá, por la resistencia de base, que esos son los valores que ya tengo. Si yo sustituyo la fórmula, me va a quedar 20 menos 0.7 voltios dividido 4 kilo ohms son los de la resistencia de colector. Vamos a colocarle aquí 4K. Esto multiplicado por 1 más la ganancia, que son 200. Esto multiplicado por, en este caso, lo que es, o en este caso, aquí sería más, perdón, aquí me faltó un signo más la resistencia de la base. Eso es lo que necesitamos colocar ahí, más la resistencia de la base. Y la resistencia de la base en este caso es de 100K. Muy bien. Si operamos todo esto, pues tendríamos que 20 menos 0.7 nos va a dar 19.3 voltios. Y toda la operación que tenemos en la parte de abajo, o el denominador, daría 904 kilo ohms. Por ejemplo, aquí me daría 19.3 voltios partido 904K. Si yo divido esto, me va a dar como resultado 0.02134. Y estos son miliamperios. ¿Sí? Estos son miliamperios, lo estoy dividiendo entre kilo ohms. Si lo quiero convertir, podría, como este ya está, podríamos decir que es una cantidad a la menos 3. Podríamos reexpresarlo y correr otras 3 cifras. Nos quedaría 21.34 microamperios. Entonces ahí tendría otra forma de reexpresarlo, ya sea 0.02134 miliamperios o 21.34 microamperios. Y ahí tendríamos nuestra corriente de base. Y aquí pues se nos facilita bastante el trabajo porque ya solo es de aplicar la fórmula como tal. Muy bien. Teniendo esto, ahora pues vamos a encontrar la corriente colector. Paso 2, corriente colector. Mi corriente colector
va a ser igual a la corriente de base multiplicado por la ganancia. Entonces, la corriente de colector, en pocas palabras, va a ser 0.02134. Recuerden que estos son miliamperios. Multiplicado por 200, que es la ganancia. Esto me da como resultado 4.268 miliamperios. Entonces mi corriente colector es equivalente en este caso a esa cantidad. Poner un punto más que se vea mejor ahí. 4.268. Aproximándolo podríamos decir 4.27, ¿verdad? Esa sería la tendencia ahí, 4.27 miliamperios, dejándolo en dos cifras. Entonces ya tenemos la primera parte del punto de trabajo, la corriente de colector. Ahora pues debemos encontrar la corriente, el voltaje colector emisor, es el siguiente paso. Bueno, para encontrar en este caso el voltaje colector emisor, simplemente vamos a hacer lo siguiente: al voltaje colector le resto, en este caso, la resistencia colector multiplicado por 1 más la ganancia por la corriente de base. Eso es lo que necesitamos ahí. Sustituyendo esto, ¿verdad? Entonces el voltaje colector emisor va a ser igual a 20 menos 4K, que serían los de la resistencia, 1 más 200 por, en este caso, 0.02134. Estos son miliamperios. Si resolvemos toda esta operación, nuestro voltaje colector emisor va a ser igual a 2.84 voltios. Y ahí ya tendríamos el voltaje colector emisor. Y a partir de eso ya tenemos el punto de trabajo. El punto de trabajo va a ser equivalente a la corriente colector, que fue de 4.27 miliamperios, 2.84 voltios, que es el voltaje colector emisor. Muy bien. Otra forma de encontrar el voltaje colector emisor a partir de la otra fórmula. La otra fórmula aplicaba la corriente emisor. Vamos a encontrarla. Entonces, por ejemplo, mi primera fórmula en este caso, pues era voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje de colector menos la resistencia del colector por la corriente del emisor. Esta era la primera fórmula. Pero corriente emisor no tengo, entonces debo encontrarla. Entonces, si la corriente emisor va a ser igual a la suma de la corriente de base, que sí ya la tengo, y la corriente de colector, que también la tengo. Entonces mi corriente de emisor, en pocas palabras, va a ser igual a 0.02134 más 4. En este caso, vamos a arreglar bien el punto ahí, 4.268 que me dio de la otra corriente. Las dos están en miliamperios. Entonces mi corriente de emisor es igual en este caso a 4.289 miliamperios. Este también estaría en miliamperios. Teniendo la corriente de emisor, ya puedo sustituirlo acá y encontrar el voltaje. Entonces mi voltaje colector emisor va a ser equivalente a 20 menos el producto de la resistencia colector, que es de 4, por la corriente del emisor, que es de 4.289. Muy bien. Al multiplicar esto y restárselo a 20, nos va a devolver 2.84 voltios. Exactamente lo mismo. Puede variar en este caso por algunos decimales, pero nos debe dar la misma
cantidad. Si se dan cuenta, este 2.84 coincide con la otra fórmula para encontrar el voltaje colector emisor, 2.84. Entonces, ahí ya tenemos los resultados finales. El punto de trabajo prácticamente, bueno, vamos a representar con la letra Q. El punto de trabajo no es más que la intersección entre la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Entonces mi punto de trabajo va a ser igual a la corriente de colector que me dio 4.268 miliamperios, y mi voltaje colector emisor que va a ser de 2.84 voltios. Ahí está mi punto de trabajo. Mi corriente de base, que era de 0.02134. Estos son miliamperios que los podíamos convertir a microamperios, que nos daría 21.34 microamperios. Y la corriente de emisor, que fue otro valor que encontramos para la misma fórmula del voltaje colector emisor, que va a ser de 4.289 miliamperios, 289 miliamperios. Y ahí tendríamos los resultados para poder encontrar estos valores. Si se dan cuenta ustedes, pues no es nada tan complicado. Todo está en función del análisis de mallas que se realizó previamente. Entonces de ahí vienen las fórmulas. Entonces ya vimos un poquito de dónde salen las fórmulas y un ejemplo aplicado a este. Gracias por su atención, pasen feliz día.